Papel del gobierno mexicano. Gobierno. En general, son las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. En sentido escrito, habitualmente se entiende por tal órgano que puede estar formado por un presidente o primer ministro y un número variable de ministros, al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado atribuye la función o poder ejecutivo que ejerce el poder político sobre una sociedad. Gobierno en la economía. Se rige a través del Ministerio de Economía, quien es con quien el gobierno arma los presupuestos de la nación y con los cuales entablará decretos o medidas económicas de acuerdo a la situación económica financiera del país, como así también lo ligado al déficit fiscal, inflación, producción, exportación, importación y monedas del país, con respecto al extranjero, entre otras tantísimas cosas, tales como el Banco Central, etc. La mejor manera de describir las funciones del gobierno es simplemente estabilización. ¿Qué quiere decir eso? Si en algún lugar hay una necesidad, el gobierno debe de encargar de erradicar esa necesidad o simplemente inhibirla. ¿Qué es inhibir? Es simplemente disminuirla o intentar desaparecerla. Pero aquí es cuando vienen los problemas. La sociedad no siempre está totalmente de acuerdo o pues está en desacuerdo totalmente de las acciones que toma el gobierno. Eso pasa mucho, por ejemplo, los maestros. Los maestros están inconformes por los exámenes y bla, 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 y por eso hay huelgas, y por ende, pues no aceptan ese tipo de gobierno. Ahora, hay gente, por otro lado, que, no sé, tienen muchos hospitales en México, por ejemplo, el siglo XXI del IMSS, que es pues el mejor, y si tú tienes un familiar enfermo y lo curan, pues vas a estar totalmente agradecido con el gobierno por las inversiones que tienen en la Secretaría de Salud. Funciones. El papel del gobierno mexicano juega un papel muy importante en el desarrollo del país. Existe una amplia variedad en donde el papel del gobierno mexicano aplica sus funciones. Primero empezaremos con la soberanía. En la soberanía su función es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Incrementar la eficiencia operativa del ejército y fuerza aérea mexicana. Apoyar las políticas en materia de seguridad y aplicar el Estado de Derecho en los mares y litorales mexicanos. En el ámbito de relaciones exteriores, su función es fortalecer el servicio exterior mexicano para la representación del interés nacional, participar activamente en los esfuerzos de la comunidad internacional, contribuir a los esfuerzos nacionales en el contexto de seguridad e intensificar permanentemente la protección y defensa de los derechos mexicanos en el exterior. En el ámbito de la gobernación, sus funciones principales son promover la reforma del Estado, fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión, registrar y controlar los flujos migratorios y mejorar la protección a refugiados y eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades. Por último, en el ámbito de administración pública, las funciones principales son mejorar la efectividad de la administración pública federal, reducir los niveles de corrupción en la gestión pública, consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos públicos. Y por último, vigilar que la actuación de la Administración Pública Federal se apegue a la legalidad. Nuestras conclusiones sobre este proyecto es que el gobierno, en la mayor parte de sus funciones, no las hace, que tiene un papel muy grande y la verdad es algo muy contrario, que nunca va a tener bien al público, pero creo que la mayoría de los casos hace que la gente se moleste por las cosas que hacen. Nos damos cuenta que en la mayoría de nuestro país hay muchísima corrupción y eso es lo que pues que el papel del gobierno no como que puede avanzar y que siempre retroceda o se queda ahí estancado. Y pues como dije, la gente nunca va a estar estable, o sea, como bien contenta, pero casi siempre, la mayoría de veces está pues enojada con las acciones que hace el gobierno. Y esa es nuestra conclusión. Los integrantes de este equipo es Matías Gálvez Alaña, Santiago Martínez Santander y María Mendoza Torres, Grupo Sexto E. Adiós y gracias.